grabando la clase de Okay. el día jueves 24 de junio. Vamos a hablar de asíntotas de una hipérbola hoy. Y con eso vamos a terminar la materia del curso. ¿Okay? Y recuerden que el día lunes, que es feriado, tenemos igual una clase extra de repaso que empieza a las 2 de la tarde y dura de 2 a 4. Y ya envié la invitación y todos los detalles por internet, ¿ok? Por el correo. Y después de eso, el día martes, por supuesto que vamos a tener también una clase y ustedes van a tener 2 clases de repaso previas a la prueba. Y los otros estudiantes del otro curso también van a tener 2 clases de repaso, porque ellos tienen una clase el miércoles en la mañana, que ustedes no tienen. Y la prueba es el miércoles a las 6 de la tarde. Ok, asíntotas de una hipérbola. Entonces, ¿cómo se definen estas? Veamos cómo lo hacemos. Ok, vamos a empezar vamos a considerar primero, hasta el momento hemos estado hablando un montón de hipérbolas centradas en el origen. Y vamos a partir con esto. Hipérbola horizontal. Esta es una hipérbola horizontal, porque tiene el x cuadrado primero. Horizontal significa eje focal paralelo al eje X. Es una hipérbola horizontal y además está centrada en el origen. ¿Ok? Y tenemos esta fórmula, y con esta fórmula voy a eliminar denominadores y voy a multiplicar por a cuadrado b cuadrado. Entonces me va a quedar b cuadrado x menos a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado b cuadrado. Y lo que yo quiero hacer acá es despejar la y para tratar de dibujar, no dibujar, porque ya sabemos cómo dibujar una hipérbola más o menos, ¿ya? Más que nada, sino despejar la y para saber cuáles son las funciones, así como en cálculo 1, las funciones que describen la hipérbola, porque va a haber 2 ramas. Porque al despejar el y, como está el cuadrado, tengo que sacar raíz y va a aparecer un signo más menos. Entonces yo voy a despejar aquí el y para estudiar un poco la función y, cómo se comporta con respecto a x. Y entonces voy a aislar este al lado derecho y después lo voy a cambiar de lado. Entonces voy a escribir a cuadrado y cuadrado igual, y aquí me va a quedar este menos este. ¿Okay? Eso va a quedar b cuadrado. Acá y acá también aparece, entonces me queda esto. Ok, ese es el primer paso. Y por supuesto que lo que yo quiero hacer acá es ver cómo se comporta la función y en el infinito. Entonces voy a sacar el x cuadrado como factor acá. Bien, ahí saqué el x cuadrado como factor. Necesito poner el x cuadrado abajo para poder recuperar la igualdad. Necesito el x cuadrado acá. Ok. Ok, y ahora puedo despejar la y. Y cuadrado va a quedar b cuadrado sobre a cuadrado x cuadrado 1 menos esta cantidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si yo despejo la y, va a quedar y igual raíz cuadrada de eso. Así que va a ser más menos y b cuadrado, como el a y el b lo supongo positivo, voy a sacar la raíz de b partido por a cuadrado, que es el valor absoluto, pero el b ya son positivos, así que ba x. Y la raíz de x cuadrado también debería poner valor absoluto de x, pero esa ambigüedad de signo está atrapada acá, así que no hay necesidad de poner valor absoluto. Y tengo la raíz de 1 menos a sobre x al cuadrado. Eso es lo que me queda. Y hay 2 ramas. Entonces, si yo elijo el signo más, voy a estar graficando la parte superior del gráfico. Entonces, ya sé cómo es el gráfico de una hipérbola, pues así. Entonces, cuando yo elija el signo más, aquí voy a tener esta función con el signo más, va a tener este gráfico. ¿Ya? 2 ramas, la parte superior. Y si elijo el signo menos, voy a tener la parte de abajo. ¿Okay? La parte de abajo del gráfico. ¿Ya? Con el cambio, con el otro signo. Ya, pero yo realmente no quería ver eso. Lo que quería ver es qué pasa. Quiero saber cómo se comporta esta función y, estas 2 ramas, estas 2 funciones, que son en realidad 2 funciones. Quiero ver cómo se comporta cuando el x es muy grande.
Cuando el X es muy grande. Entonces, cuando el X es muy grande, esta cantidad A sobre X, como el A es fijo y el X crece, puede que crezca positiva o negativamente, no me importa porque lo estoy elevando al cuadrado. Y en todo caso, sea X grande positivo o grande negativo, este cociente igual va a tender a 0. O por abajo de 0 o por arriba de 0, pero tiende a 0. Y entonces esto tiende a 1, esta raíz cuadrada. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el infinito, esto es negligible, no se toma en cuenta porque se va al 1, y lo que queda es que la función se parece a un par de rectas en el infinito. Entonces, lo que tengo que hacer, lo que tengo aquí son asíntotas oblicuas. Así se llaman en el cálculo 1, asíntotas oblicuas. No sé si lleva acentos, asíntotas oblicuas. Y para dibujarlas tengo que dibujar el A y el B. Bueno, el A ya conozco cuánto vale el A. El A es esta distancia, porque este punto es A. Así que esto es el A. Y el B es el semieje menor, está por acá, digamos, puede ser más grande que el A o más chico, no sé, pero voy a imaginar que está por ahí. Entonces yo quiero dibujar la recta Y igual B partido por A, X más y menos. Entonces lo que voy a hacer es dibujo un rectángulo. ¿Ya? Y aquí dibujo la misma idea para acá. Se supone que es simétrico, a pesar de que el dibujante sea malo. Aquí está el menos A. ¿Ya? Y el B, el negativo, está por acá, digamos. ¿Ya? Con un poco de imaginación, por ahí está. Entonces me va a dar este rectángulo. ¿Y este rectángulo por qué lo necesito? Bueno, lo necesito para dibujarla, porque necesito dibujar esta recta, entonces van a ser simplemente las diagonales. Porque esta recta que está aquí pasa por el origen y tiene pendiente B partido por A, que es lo que había que hacer. Tengo esa recta y aquí tengo la otra, que es la que se obtiene al cambiar el signo, con un negativo. Yo tengo un par de rectas oblicuas aquí que se comportan como asíntotas, las asíntotas oblicuas del gráfico. Entonces yo sé que eventualmente, o más temprano o más tarde, este gráfico, esta curva, va a tender a acercarse a la recta. Y lo mismo ahí arriba y en todos los demás lugares. ¿Ya? Entonces esto debería yo quizá dibujar un poco así, porque tiene que tender a acercarse. Entonces ahí obtengo las asíntotas oblicuas, y esas se llaman las asíntotas de la hipérbola. Ok, esa es la definición de las asíntotas. Así de simple. Y claro, son súper útiles para poder graficar. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa si yo cambio y en vez de considerar una hipérbola que esté centrada en 0, 0, ¿qué pasa si yo cambio a una hipérbola que está centrada en otro punto? Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser las asíntotas en ese caso? Bien, vamos bien, no costó nada borrar. Entonces vamos a considerar ahora hipérbolas centradas en un punto arbitrario. No necesariamente el origen. Hipérbolas centradas en H como acá. Bueno, en este caso, todo el argumento es más o menos similar. Y recuerden que esta es la hipérbola horizontal. Si yo considero la hipérbola vertical, tengo que cambiar el X y el Y de lugar. El A cuadrado y el B cuadrado se quedan donde estaban, ¿ya? Entonces deberíamos quizá, antes de hacer esto, veamos qué pasa con el caso de que sea vertical, ¿ya? Para que completemos la discusión de las hipérbolas centradas en 0, 0, la completemos considerando las que son verticales, no necesariamente horizontales. ¿Ok? Entonces, voy a suponer ahora si, observación, pongámoslo, si la hipérbola es vertical, pero aún centrada en 0, 0. Si la hipérbola es vertical, con centro en 0, 0, entonces, ¿cuál va a ser su ecuación? ¿Cuál va a ser la ecuación? Va a ser la misma, pero con el Y y el X cambiado de lugar. ¿Ok?
Bueno, entonces aquí se hace un argumento similar, o también podemos llegar y saltarnos todo el argumento intermedio y llegar acá. Claro que aquí hay una salvedad, porque aquí era cuando era horizontal, la hipérbola obtenía esta fórmula. Pero cuando es vertical, recuerden ustedes que cuando es vertical hay que cambiar el X y el Y de lugar. Entonces, en este caso, las asíntotas, ¿cómo son en este caso? Bueno, es la misma fórmula, porque el argumento algebraico es el mismo, es la misma fórmula, entre comillas la misma, en realidad no es la misma, lo que hay que hacer es cambiar el Y con el X, cambiarlo de lugar. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar el X a la izquierda, B partido por A la derecha como antes, pero ahora ya no es X, es Y. Y por supuesto que yo no escribo las asíntotas así. Lo que yo tengo que hacer es despejar la Y. Entonces, si yo despejo la Y, lo que tengo que hacer es pasar el B partido por A al otro lado. Me queda más o menos A partido por B, X. Entonces, así cambia la ecuación cuando la hipérbola es vertical. No es esta la ecuación de las asíntotas, sino que el A y el B se intercambian. ¿Ya? Y bueno, y la idea es la misma, si uno hace un dibujo similar, pero la hipérbola va a estar rotada, obviamente, y ahí tengo las asíntotas oblicuas en ese caso. Y ahora sí podemos pasar al caso de las asíntotas, perdón, de las hipérbolas que no son, no están centradas en el origen. Hipérbolas con centro arbitrario, H, K. Hipérbolas con centro arbitrario. Estas que están aquí, como les digo, el argumento, la deducción es muy similar, las ecuaciones son muy similares, ¿ya? Y la ecuación, por ejemplo, si es horizontal, recuerden que estamos considerando solamente dos tipos de hipérbolas, las que son horizontales y las que son verticales, así como lo hicimos con las elipses. No vamos a considerar las hipérbolas oblicuas, ¿ya? ¿Están así o están así? Ok, entonces si es horizontal, la ecuación va a ser similar, pero ya no aparece x cuadrado, aparece x menos h al cuadrado. Y el otro es y menos k al cuadrado. Simplemente porque estoy cambiando el punto, ya no es el origen. ¿Ya? Pero es la misma ecuación esencialmente. Entonces cuando el h y el k son ambos ceros, recupero la ecuación de allá. Bien, y en este caso, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Cuáles serán las ecuaciones de las asíntotas en este caso? Bueno, entonces el truco es el mismo, multiplicar esta ecuación por a cuadrado b cuadrado. Y me va a dar b cuadrado x menos h cuadrado menos a cuadrado y menos k cuadrado igual a cuadrado b cuadrado. ¿Ya? Y bueno, y el argumento que yo hice antes, hace un rato, con despejar este lado para saber cómo se comporta la función al infinito, eso ya lo hicimos, no lo vamos a hacer de nuevo. Pues lo que queremos simplemente hacer ahora es identificar cuáles son las ecuaciones de las asíntotas. Y hay una manera muy simple de obtener eso, ¿ya? Que me salto todo el argumento que hice para llegar allá. Y se trata de lo siguiente, darse cuenta de que esta es una diferencia, ignorar a este compadre por un rato, pero darse cuenta de que aquí tengo una diferencia de cuadrados, entonces yo puedo escribir el lado izquierdo de esta manera. Suma por su diferencia. ¿Ok? A cuadrado igual b cuadrado. Y bueno, y las ecuaciones de las asíntotas se obtienen haciendo esto igual a 0 o esto igual a 0. Entonces, las asíntotas tienen ecuaciones, esto igual a 0. A, es decir, A, Y menos K igual esto. A, pero es que el A lo voy a pasar dividiendo. Se va a quedar B partido por A, X menos H. Entonces ustedes ven, es muy similar a esto. Y como tengo aquí un más y aquí tenía un menos, entonces hay que poner más menos. Entonces ahí tengo las dos ecuaciones. Y cuando el H y el K son ceros, recupero esto. Y eso es para la hipérbola horizontal. Si es vertical, recuerden lo que pasa cuando es vertical.
se intercambian de lugar el X y el Y por lo tanto, después aquí aparece el Y menos K. ¿Ya? Y, o sea, aquí se intercambian de lugar el Y menos K. Recuerden que hay que cambiar todos los puntos de lugar. O sea, el X se cambia por Y y por lo tanto el H se intercambia con K. Porque el H, K es el centro. También tengo que darle vuelta las coordenadas al centro. Entonces, va a quedar entonces en este lado Y menos K y aquí va a quedar X menos H. Y entonces al pasar esto dividiendo va a quedar lo mismo que quedó acá, A partido por B. Entonces, si la hipérbola es, la hipérbola es vertical, entonces las ecuaciones son ligeramente diferentes. Y menos K igual a más menos A partido por B, X menos H. ¿Ok? Ok. So, ahí está el otro par de ecuaciones de las asíntotas. Bueno, ¿y cómo dibujaría yo estas asíntotas en un ejemplo específico? Ya vamos a ver ejemplos específicos, pero mientras voy a hacer la discusión general, ya antes de hacer los ejemplos. Ya, entonces aquí hay que encomendarse a los saltos para poder borrar. A ver, no está tan mal, ya, funcionó. Entre comillas. O sea, una mejora, alguna mejora hubo. Una mejora pequeña, sí. Esto porque están húmedos todavía, eso que es. Ya. Más o menos no. Bien, pero siempre queda el recurso de Alcohólicos Anónimos, que tengo alcohol. Ya. Bien. Suerte. Ya, entonces, ¿cuál es la idea? Es como si estuviéramos en el origen, pero hay que trasladarse nomás. Es como cambiarse de casa, no hay tanto atado. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mi par de ejes coordenados, ya mi hipérbola ya no va a estar centrada en 0, 0. Digamos que está centrada por, a ver, no sé, pues se me ocurre, por acá. Ahí tengo el H como acá. El centro. ¿Ok? El centro. Y lo que voy a hacer, entonces voy a trabajar en este caso, voy a suponer que es horizontal. Entonces, aquí horizontal. Hipérbola horizontal. Entonces, esta es la ecuación que tengo que usar. Hipérbola horizontal voy a considerar. Entonces, es buena idea para hacer el dibujo partir con las rectas estas, con estas asíntotas. Entonces, en vez de estar en 0, 0, estamos en H, K. Entonces, estas son dos rectas que pasan por H, K, porque si yo pongo Y igual a K y X igual a H, me da 0 igual 0. Así que seguro que pasan por ahí. ¿Y cuál es la pendiente? B partido por A. Entonces, ¿qué significa esto? Yo sé que mi recta va a pasar por ahí. Ambas van a pasar por ahí. Y tengo que moverme a pasos para la derecha. ¿Ya? Entonces, aquí tengo distancia A. Esta distancia es A. Me moví a pasos a la derecha del centro y B unidades hacia arriba. Entonces, por acá, digamos, imaginemos que se me va a quedar fuera del gráfico el dibujo, ya, pero no importa. Ya. Entonces, supongamos que el B está por acá, entonces me muevo B unidades hacia arriba. Aquí tengo B unidades. Ese no es el...
Yes, déjame pensar, estoy pensando. Distancia B, ¿ok? No, este no va a ser el B. Lo que yo necesito es que esta distancia sea B. De este punto para acá sea B. Eso. Entonces, este punto en el eje coordenado no va a ser B. Va a ser porque aquí ya tengo este punto está en H, K. Así que esta altura ya es K. Pues esto es K. Y entonces aquí voy a llegar a B más K. Necesito una B unidades ahí. ¿Sí? Ok, pero esto no se dibuja ahí porque yo quiero dibujar un rectángulo acá. Entonces, esto está mal ubicado ahí. Tengo distancia A, altura B. Y ahí fabrico mi rectángulo. Y me muevo A unidades hacia la izquierda también. Digamos que si este pedazo era A, este compadre está molestando ahí, si este pedazo era A, entonces a ver si mueve los dedos, y aquí está el otro A. De la otra distancia A, ¿ya? Más o menos no, ya, por ahí está la A. Y ya me olvidé que no puedo dibujarlo ahí porque tengo que moverme B unidades para abajo también. Porque aquí tengo B y aquí necesito B también. Entonces este A está molestando acá. Entonces voy a poner, entonces aquí tengo B, aquí tengo 2A, este lado es 2A, y esta altura es 2B. Y ahí tengo mi rectángulo. Ok, esta es la que está molestando. Eso. Y ahí tengo, ahí está, 2B y 2A del rectángulo. ¿Ya? Entonces ya sé que este es el punto H, K. Entonces este compadre que está aquí es H. Entonces este punto de acá va a ser H más A. Y este que está aquí va a ser H menos A. ¿Sí? A unidades hacia la derecha, A hacia la izquierda. Ok. Y bueno, y eso realmente no era muy interesante. Lo que era interesante era el rectángulo, porque entonces ahora yo puedo dibujar las diagonales. Entonces estoy dibujando estas rectas. Esta recta que está aquí va a ser Y menos K igual menos B partido por A, X menos H. Esa. Y esta que está aquí es Y menos K igual B partido por H positivo, X menos H. Y ahí tengo mis dos asíntotas. ¿Ok? Y por supuesto que yo sé que el vértice se tiene que ubicar aquí. Entonces el vértice va a estar ubicado, este vértice va a tener coordenadas, a ver cuáles, H más A, K. Y el otro va a tener las coordenadas H menos A, K. Y ahí tengo mis vértices. Y yo sé que se tiende a acercar a las asíntotas, entonces voy a tener este gráfico. Y esa es la ciencia de dibujar estas hipérbolas. Claro, en los ejercicios no te piden dibujar, pues te dicen encuentren los focos, encuentren los vértices, cuáles son las asíntotas de la hipérbola y todo eso, pero como yo les decía, graficar siempre ayuda para saber qué estás haciendo y para ubicar, viste que fue más fácil ubicar los vértices, en vez de memorizarse las fórmulas del teorema del libro, es mejor hacer el dibujo para saber cuáles son los vértices. Después los focos, por supuesto, el foco va a estar por acá, uno, y el otro va a estar por acá, y lo que hay que hacer es calcular las distancias del centro al foco, que es C, y entonces el foco va a tener coordenadas H más C, K, y H menos C, K, donde el C satisface ¿qué ecuación? Pero es que el C cuadrado era A cuadrado más B cuadrado. Entonces, si te dan el A y el B, conoces el C. Y si te dan uno de estos nomás y el C, conoces el otro. Y así. Y entonces conoces eventualmente todos los datos del dibujo. Eso, así se hace. Y vamos a hacer ejercicio pronto. Ya tenemos rato todo, ya tenemos tiempo. Entonces, el teorema, los teoremas, que incluyen todos estos datos, están en el libro para que ustedes los lean con calma. También no cambia el hecho de que la hipérbola esté centrada en otro punto que no sea el 0,0, no cambia en nada estas ecuaciones, por ejemplo. Tampoco cambia la definición de la excentricidad.
Y lo único que cambia son las posiciones de los puntos. Digamos ya, dónde están ubicados los vértices, dónde están ubicados los focos, va a cambiar porque hay que tomar en cuenta el H y el K. Ya no son 0, 0. Antes, cuando era 0, 0, el vértice estaba ubicado en A, 0 y en menos A, 0, pero eso ya cambió porque ahora ya H y K. Pero en el fondo es lo mismo nomás, porque lo que hicimos fue, es como si tuviéramos una hipérbola centrada en el origen y la movimos para acá, H unidades, y después cada unidad para arriba, y todo, y lo único que cambió fueron las asíntotas, las rectas, las asíntotas oblicuas, las asíntotas de la hipérbola, y los demás datos quedaron muy parecidos. Los mismos números, datos numéricos son los mismos, y cambian ligeramente las coordenadas de los puntos importantes, los vértices y los focos, eso cambian, ¿ya? Ok. Bien, entonces, eso es lo que respecta a asíntotas. Y ahora, por último, para terminar con la materia de las asíntotas de la hipérbola o de la materia de la hipérbola, vamos a hacer el último pedacito que tiene que ver con la ecuación no canónica de una hipérbola. Y con eso vamos a terminar y vamos a empezar a hacer algunos ejemplos, que es lo que importa, un ejemplo específico sin tantas letras. Bueno, entonces, así como lo hicimos, esto que voy a hacer ahora lo hemos hecho varias veces ya. La primera vez que lo hicimos fue con la ecuación de la circunferencia. Cuando partimos con la ecuación de la circunferencia, era x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual que r cuadrado. Cuando partíamos con la ecuación estándar de la circunferencia que te exigía conocer el centro y el radio, y después desarrollamos los cuadrados y llegamos a una ecuación del tipo ax cuadrado más ay cuadrado, era el mismo número, ¿no es cierto? No había, de hecho en este caso, el a son ambos uno, porque aquí tengo x cuadrado y y cuadrado. Bueno, pero lo podríamos hacer la misma idea, pero con las elipses. ¿Ya? Si lo hago con las elipses, ya el R no va a ser el mismo, va a ser dos distintos, A y B. Entonces no se escribe así como se escribe la circunferencia, sino que se escribe así la ecuación de una elipse. Y bueno, la misma idea, yo multiplico A cuadrado, B cuadrado, me queda una cuadrado, B cuadrado a la derecha, desarrollo los cuadrados y me va a quedar una ecuación grande. Sí, AX cuadrado. Y ahora sí van a cambiar, porque el A y el B son distintos, entonces va a quedar A y C. Y no hay P porque el P es el que se usa para los términos mixtos, X con Y, que ocurren cuando la elipse está oblicua, pero esas no las vamos a estudiar en este curso. Entonces, por eso no hay P. Entonces tengo A, C, D, X más E, Y más F igual 0. Si parto de aquí, llego acá. Y lo que hicimos hace un tiempo fue lo siguiente, partir de acá y ver bajo qué condiciones esto representa una elipse. Y no siempre era, porque no siempre representaba una elipse, porque yo tenía que, partiendo de esta ecuación, completar el cuadrado. Y me quedaba algo así como X más D partido por 2A quizá. Parece que sí era. Yes, porque tengo que factorizar el A. D partido por A. Entonces me quedaba esto. Y después me quedaba Y más E partido por 2C cuadrado igual. Y al lado derecho me quedaba un cierto número más o menos feo. No me acuerdo cuánto era. Lo tenía que ver ahí nomás. Aquí en la tableta. Bueno, pero había un número acá. Una expresión e cuadrado más f cuadrado menos 4ef o algo así, y partido por algo, no me acuerdo, ya. Pero no es el punto, no es para dónde voy, pero yo para dónde voy. Estoy recordando lo que hicimos, o tratando de recordar lo que hicimos con las elipses. Partimos de esto, completamos el cuadrado y dijimos, bueno, esto va a ser una elipse cuando este estaba al cuadrado, me parece. Esto va a ser una elipse cuando este sea positivo, porque si esto es positivo, entonces es un cuadrado perfecto y se pasa para acá y entonces me queda una ecuación similar a esa.
Y cuando esto era 0, había un solo punto, porque si esto es 0, y aquí tengo una suma de cuadrados, entonces tenía que ser x igual al negativo de este, y y igual al negativo de ese, y no era una elipse, era una elipse, sin un punto, sin ninguna elipse alrededor, ¿no? Pero un caso degenerado. Y el otro caso degenerado, en el caso de la elipse, cuando esto era negativo. Si esto resultaba ser negativo, el conjunto solución iba a ser vacío, porque no existen números reales x, y, tales que esta expresión me dé negativo, porque es una suma de cuadrados. ¿Ya? Ya. Y para que, en el caso de la elipse, la condición que poníamos es que estos fueran del mismo signo. Entonces, poníamos esta condición, si a por c es mayor que 0. Entonces, si a por c es mayor que 0 tiene el mismo signo, entonces existe una remota chance de que sea una elipse. Y como les digo, se completa el cuadrado y va a ser o un punto, o vacío, o una elipse. Entonces, dos casos degenerados, un punto y vacío. Ya, ¿y qué pasa en el caso de una... ¿Qué pasa si parto con una ecuación como esta? ¿Ah? Igualita, igualita, igualita. Ah. Es igual a 0, pero ahora exijo que el producto sea negativo, es decir, que tienen signos cambiados. Tienen que, para que tengan la chance de ser alguna remota posibilidad de ser el gráfico de una hipérbola, deberían tener signos cambiados, porque las ecuaciones de la hipérbola son del estilo, por ejemplo, esta, x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Si yo parto de esta ecuación, y de hecho esta está centrada en el origen, pues demasiado simple. Partamos de la más general, cuando está centrado aquí en x menos h cuadrado y menos k cuadrado igual 1. Entonces yo parto de esta ecuación, multiplico por a cuadrado, b cuadrado, desarrollo los cuadrados y bueno, ustedes ven aquí que el x cuadrado queda con signo positivo, pero el y cuadrado con un negativo. Entonces tienen signos cambiados. Entonces, ahora yo al revés, no parto de aquí, sino que parto de esta ecuación general, bajo la hipótesis de que los signos a y c son diferentes. Y la pregunta es, ¿será esto siempre, representará siempre una hipérbola? Si yo parto de una ecuación así, que tienen el a y el c signos cambiados, ¿será la ecuación de una hipérbola? O sea, ¿existirán casos degenerados, como en el caso de la elipse? Esa es la pregunta. Ok, so. Oh, no está tan mal. Oh. Parece que la cosa de cambiar el borrador, ¿no? Oh. Qué maravilla. Más barato comprar un borrador nuevo por una pizarra nueva, pues. Ya, buena onda. Bien. Ok, excelente. Rojo, rojo. Entonces, ya, entonces voy a completar el cuadrado hoy. Pero es que eso ya lo sabemos hacer. Pues. Sacamos la completación del cuadrado. Lo voy a copiar del libro para ahorrar tiempo, ¿no? Porque es tarea de esclavo eso, andar completando el cuadrado. Entonces, where the heck es la fórmula? Ah, estos tipos me embromaron, no lo hacen. Ah, qué flojo. Los autores del libro. Qué flojos son. Ya, voy a tener que hacerlo yo nomás. Voy a reclamar. Ya, ok. So, ax cuadrado más cy cuadrado más tx más ey más f igual 0. Ya. Entonces, ya, completar cuadrado. A x cuadrado más d partido por a, x más cy cuadrado más e sobre cy más f igual 0. Ya, no he hecho nada hasta ahora. Ahora sí voy a hacer algo. Voy a completar cuadrado. X más d sobre 2a menos d sobre 2a cuadrado más c y más e sobre 2c cuadrado menos e sobre 2c cuadrado más f igual 0. Ya, vamos acercándonos. Bien. A x más d sobre 2a cuadrado más c y más e sobre 2c cuadrado. Y al otro lado me va a quedar
Este A por este me va a quedar, a ver, me va a quedar un D cuadrado partido por 4A. Porque una A mató al A cuadrado que aquí. Y el 4 es por el 2. Y el negativo pasa positivo para allá. Bien. Y aquí la misma historia, más E cuadrado partido por 4C. ¿Ya? E cuadrado partido por 4C cuadrado con este C, ya, ok. Menos F. Y ahora sí, entonces me aparece lo que yo quería. A ver qué puedo hacer. Voy a multiplicar este por este y entonces me va a quedar 16 AC. Aquí tengo C cuadrado más, wait a minute, it's 4C más 4A el cuadrado. 4C más 4A. Y después aquí tengo menos 4A por 4C por F. ¿Ya? Algo feo, feo. Y entonces ese 4, un 4, 4 acá, entonces me queda CD cuadrado más AE cuadrado menos 4ACF, todo esto partido por 4AC. Yes. Y como el AC, estoy suponiendo que el A por C es negativo, entonces este gallo de acá abajo es negativo, ¿ya? No importa, pues le saco la sal. Le cambio el signo, ¿ya? Pongámoslo ahí. Le puse valor absoluto, ¿ya? Da lo mismo, yo le voy a explicar por qué da lo mismo. Ok, no, ahora puedo dividir por A por C, porque qué bruto soy, es mejor eso, porque entonces ahí no tengo que poner ningún signo. Qué bruto soy, ya. Entonces saquemos esto, dejémoslo así como estaba nomás, sin signo. 4AC, dije yo, este compadre no está ahí, ¿ya? Y ahora voy a dividir todo por A por C. Entonces, si divido por A por C, me va a quedar X cuadrado. Qué maravilla. Y ahí me dejo de, no me preocupo el signo. Entonces aquí va a quedar. Estoy dividiendo por A por C. Sí, de un C acá, más. Why is it más? ¿Por qué es más? Oh, ya, está bien, porque es más, ya, ok, sí. Entonces, Y más E sobre 2C cuadrado dividido por A. Ya, y lo que yo sé es que, ya, entonces eso es lo que tengo. Entonces la pregunta es, ¿será siempre una hipérbola? El gráfico de una hipérbola. Veamos. Yo sé que el C y el A tienen signos diferentes. ¿Ya? Entonces yo sé que tienen signos diferentes. Entonces puede que este sea negativo y este positivo o al revés. ¿Ya? Pero sea como sea el caso, a ver, mira, mejor hagamos un caso específico. Suponer, para fijar ideas, suponer que C mayor que 0 y el A es menor que 0. Porque el producto tiene que ser A por C negativo. Entonces va a ser hay otro caso cuando el C es negativo y el A es positivo, ya, pero es simétrico, es la misma idea. Suponer C mayor que 0 y el A negativo. Entonces, si el A es negativo, ahí pongo algo positivo al costo de cambiar el signo acá. ¿Ok? Entonces ahora tengo un cuadrado partido por positivo menos un cuadrado partido por positivo. Y entonces, recuerden ustedes que en el caso de una elipse, siempre tenía positivo acá abajo y aquí siempre había un más. Pues ahora la situación es diferente, aquí tengo un menos. Y en el caso de la elipse, como esto era positivo todo y había un más, esto no podía ser negativo. Porque si esto era negativo, no había soluciones, pues daba vacío. Era uno de los casos degenerados en la ecuación de la elipse. O sea, había ese caso degenerado, de que esto fuera negativo y el lado izquierdo no fuera una suma de cuadrados positiva, entonces no había nada. Ya, pero esto no puede ocurrir acá, porque esto puede ser perfectamente negativo. Si esto es negativo, entonces esto es negativo, entonces significa que estoy no en este caso, sino que estoy en el otro, porque hay otro. Cuando el C es negativo y el A es positivo, que recién lo mencioné que habían dos casos. Pero si esto es negativo, vamos a ver un ejemplo específico. Pueden haber casos de este lado derecho sea negativo. No hay problema. Igual hay soluciones, porque si esto es negativo estricto, le cambio signo y cambio de lugar esto, y aún así me da una hipérbola. Me va a dar una hipérbola vertical, sí, porque el Y va a estar primero con positivo acá, va a ser vertical. Entonces, dependiendo del signo de este,
Si este signo es positivo, entonces lo que tengo acá, en este caso, que estoy considerando, si este signo es positivo, me va a dar una hipérbola horizontal, porque aparece el X primero y aquí el C positivo por hipótesis. Si en este caso aún, si este es negativo, simplemente multiplico por menos, se dan vuelta esto y aparece una hipérbola con el Y positivo, que sería el caso donde la hipérbola es vertical. Entonces, que esto sea negativo no es ningún pecado, puede ocurrir. Entonces, ¿cuál es el único caso degenerado posible? Cuando esto es cero. Porque cuando esto es cero, puede suceder que el numerador sea cero. Abajo no, porque esto es positivo. Obviamente, no puedo dividir por cero. Pero si el numerador me da justo igual a cero, entonces aquí sí voy a tener un caso degenerado, porque voy a tener una diferencia de cuadrado igual a cero. Entonces recuerden ustedes que cuando yo factorizo esta diferencia de cuadrado, me da el producto de las dos ecuaciones de las asíntotas, de las rectas, de las asíntotas de la hipérbola. Entonces, cuando esto es cero, no existe hipérbola. Lo que existe es simplemente una intersección de dos rectas, que serían las asíntotas de una hipérbola, si existiera, pero no existe cuando esto es cero. Entonces, en el caso de la hipérbola, también hay casos degenerados, como en el caso de la elipse, pero son menos. En el caso de la elipse tengo dos casos degenerados, que sea un solo punto o que no haya nada. Y en el caso de la hipérbola tengo un solo caso degenerado, que sea un par de rectas que se intersectan cuando esto es cero. Y en cualquier otro, si esto no es cero, siempre hay una hipérbola, o vertical u horizontal. Y en el otro caso, cuando se da lo opuesto, cuando este es negativo y el A es positivo, no es necesariamente la misma cosa. El signo lo pongo acá, el menos, y acá, y este queda más y más, y lo doy vuelta, y es la misma historia. Eso. Y ahora hagamos ejercicios para ver cómo se presentan todos estos casos en la realidad de los ejercicios específicos, no la teoría tan complicada, ¿no? En general. Veamos algunos ejemplos. Vamos a buscar un ejemplo. A ver, me voy a ir al porcino con un ejemplo. A ver, ¿con cuál ejemplo me voy al porcino? Oh, yes. A ver. Hagamos uno de... los vértices son esos. Ya, ok. El 6. Voy a hacer página 206, ejercicio 6. Página 206, ejercicio número 6. ¿Qué dice el ejercicio número 6? Esa página. Dice, los vértices de una hipérbola los vértices de una hipérbola son menos 1, 3 y 3, 3. Y su excentricidad es 3 medios. Su excentricidad es 3 medios. Hallar la ecuación. Ok. Los focos. Y de aquí dice las longitudes de su eje, dice las longitudes de sus ejes transverso y conjugado. La longitud del eje transverso es 2A, o sea, me están pidiendo encontrar 2A y 2B. Es lo mismo que hallar A y B, ¿no? Y de cada lado recto, y L, que es 2B cuadrado sobre A, hallar estas longitudes. La longitud de los lados rectos. Ok, y los lados rectos, recuerden ustedes que son, los lados rectos son simplemente los segmentos verticales que pasan por los focos. Igual similar al caso de la elipse. Y allá es la longitud de eso y esta es la fórmula. Ok, eso es todo lo que me piden. Y eso es todo lo que me piden. Esto. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Los vértices de una hipérbola son, ya, primero graficar. Los vértices de una hipérbola son
A ver, dice menos 1,3. Menos 1, 1, 2, 3. Menos 1,3. Y 3,3. 1, 2, 3. 3,3. Ah, entonces, si los vértices están en la misma recta horizontal. Ah, entonces. Profe, Profe, está en está en mute. silencio. Profe, todavía sigue en silencio. Oh, come on, man. Alt. Ahí se, profe, había gas. funcionado y después se muteó de nuevo. Lo habíamos escuchado 2 segundos y después volvió. Ya, ahí está. Alt. Ah, ahora. Ahí sí. Ahora me Ahí escuchan. sí, profe. Ahora me escuchan. Sí, sí. Ya, ok, so. Déjame borrar esto que me está molestando. Yo no sé por qué yo no toqué nada. Se hizo solo esto. Porque yo estaba en la pizarra. Yo estaba en la pizarra Parece que fue Zoom. Se cayó Zoom. y se cayó el Zoom. Ya, ok. ¿Dónde iba? Estábamos acá, ¿no es cierto? Ya, ok. Ok, entonces, el centro ya lo encontramos. 1,3. ¿Me están escuchando bien? ¿Y? Sí, profe. Ok, ya, no me preocupo entonces, me relajo. Ok, el centro 1,3, ya encontré el centro, 1,3, el punto medio. Entonces ya sé cuál es la ecuación, pues ya sé por qué está horizontal. Entonces la ecuación es x menos h cuadrado. El a cuadrado no lo conozco, ahí sí que son x. Y menos 3 cuadrado, partido por b cuadrado igual 1. Ahí tengo mi ecuación, ¿ya? O sea, lo que tengo que hacer es hallar el a y el b. Ese es el problema. Pero ya tengo el centro, 1, 3, que era importante, ¿ya? ¿Qué otra cosa necesito? Borrar. Yes, this one. Qué maravilla, se queda bien. Era el borrador el problema. Los borradores. Ya, ok, solucionado. Huevos A. Ya, aquí tengo la ecuación, la voy a volver a escribir acá para que quede bien clarita, ¿ya? Minus b cuadrado igual a 1. Esa es la información que hasta el momento tengo. No tengo más. Eso nomás. Ya, ¿qué otra cosa? Pero que el centro ya lo tengo. Pero es que yo sé que yo sé que los vértices están ubicados así. A más H
A más H, K. ¿Se acuerdan? Y el otro, ese es 1 y el otro es menos A más H, K. Porque están a distancia A del centro. ¿Ya? Entonces yo sé que este es un vértice, pero es que me lo dan, este compadre. ¿Ya? Entonces me dan el 3,3. Este. Y cuando yo le sumo al centro A, o sea, me muevo hacia la derecha. ¿Y el H cuánto valía? El H vale 1. Entonces, esto significa A más 1. ¿Y el K cuánto valía? 3. Ese del 3 no me da información porque 3 igual a 3, porque qué bruto, ¿no? Pero esto sí. Entonces, A más 1 igual 3. Ya, encontré la 2. El A es 2. Y otra cosa, el C es, la excentricidad es C partido por A. Y esto me lo dan, 3 medios. 3 medios. C partido por A, y el A es 2. Ah, entonces el C es 3. ¡Qué maravilla! Y si el C es 3, entonces ya sé dónde están los focos. 3 más H, K. H valía 1, yes. 4, 3. No rojo, no rojo. Azul. 4. Foco. Vértice. 3,3. Foco. 4, 3. Ya, ahí está el foco. Vértice. Ya, déjame borrar lo demás porque está formando esto ya. Sí, 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 sí. Ya, ok, borrar este. Ya, ok, perfecto. ¿Por qué estoy borrando? Porque voy a hacer un dibujo acá. Entonces estamos mal porque está conectando para el dibujo. Y allá, me primero allá el A y el B. El A ya lo encontré. El C lo encontré. El B, ¿cómo? Pues el B. El C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Aquí tengo 3 cuadrado igual 2 cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, el B cuadrado vale 9 menos 4, 5. B igual raíz de 5. Raíz de 5. Ya. Entonces yo tengo, ya, no, azul. Entonces ya tengo, este gallo también lo vamos a sacar acá porque ya encontramos, ¿cuánto es la L? Hagamos la L acá. El L es 2B cuadrado partido por A. 2, ¿qué es B cuadrado? El L vale 5. Porque el A vale 2. Y aquí tengo un 2, entonces B cuadrado vale 5, 5. El L vale 5 ya. Ok, borrar este gallo. Borrar. Ya, allí los focos, allí la ecuación. La ecuación no la hallo todavía porque me falta escribirla. Pero eso fome porque el A es 2 y este compadre es raíz de 5 cuadrados. Porque ahí está el B, ¿ya? B cuadrado. Ok, ahí tengo la ecuación. Porque ya, entonces mi ecuación tengo que borrarla. Borrar. Ahí tengo la ecuación. Yes, tengo la ecuación. Bien. Me falta nada, me falta casi nada, pero tengo todo. Tengo los vértices, tengo los focos. Me falta el otro foco, el de la izquierda. El compadre de la izquierda, no sé cuánto es el otro foco. F'. F' era menos C más H, K. Y el C es 3. Y entonces, y el H es 1. Entonces, menos 2,3. Es simplemente moverse C unidades a la izquierda del centro, nomás, porque yo soy. Aquí están 1, 2. Uno, 2, 3. En menos 2. Ahí está el otro foco, ¿ya? Aquí está el F'. Este es el vértice prima. Este es el vértice prima, aquí está el centro. Foco prima, vértice prima, centro, vértice, F. Ya. Ok, pero ahora, ¿y las asíntotas? Para poder graficar esto, ¿cuáles son las asíntotas?
La recíproca, pero para eso tenemos una fórmula, y esta es una es horizontal. Si horizontal, entonces es y menos K, igual, B partido por A, B partido por A, X menos H. Tengo una y la otra con el signo menos. Ahí tengo las dos asíntotas. Entonces, bueno, pero uno lo hace así, pues. Cuando uno grafica no se... es mejor hacer el dibujito del rectángulo, ¿cachai? En vez de andar con la fórmula. Entonces voy a hacer el dibujito del rectángulo. ¿Qué había que hacer? En el centro, moverse a unidades, que es 2. O sea, del 1 paso al 3. Aquí está mi vértice, ¿ya? Entonces aquí tengo mi rectángulo, y el P, ¿cuánto era? Raíz de 5. Y raíz de 5 es 2,23. Entonces estoy en 3, 4, 5, 6, por acá. Por ahí está la raíz de 5, más o menos, ¿ya? Entonces, mira, ya está, hay que marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ok, so, aquí tengo el 3, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sale un poco disparado ya, el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y la raíz de 5 ya dije que era 2,23. Entonces, si estoy en 3, en altura H, y le sumo 2,23, me da 5,23. Entonces tengo 3, 4, 5, 5,23. Por ahí, un poquito más, la P. Entonces, ahí está el B. Entonces, significa, ¿qué significa? Yes, altura. Entonces, el rectángulo es aquí. El rectángulo pasa por aquí. O sea, aquí tengo A unidades. A unidades. 2 unidades. Ahí tengo raíz de 5 unidades. Entonces, necesito raíz de 5 unidades para abajo. Esto es 3 y 2,23. Entonces va a quedar 1, 2. Por acá está el fondo. Hasta ahí llega. Ok, rectángulo. Y 2 unidades para acá y 2 para acá. Entonces, ¿dónde está el otro vértice acá? Ahí tengo mi rectángulo. Ahí, entonces está medio corrido el centro. Ya, lo cambio de lugar. Para que me dé algo bonito. Ya, trazo eso, que es esta, con signo más. Y después trazo esto, pasa por el centro, y por ahí pasa por aquí, por la esquina, pasa por la esquina. Y aquí está la otra, con signo menos. Y ahí tengo mis dos asíntotas oblicuos. Ya, entonces ahora estoy en Taylor. El F, el B, vértice 3,3, 3,3, bien, maravilla. Este curso con efectos sonoros, ya, ok. Ahí está. Bien, ese uno, hagamos otro. Ese es un ejemplo. El día lunes y martes vamos a hacer 800 ejemplos más. Depende de las preguntas que ustedes tengan. Pero yo aquí voy a hacerlo, yo en los ejemplos de esta clase lo elijo yo. ¿Ya? Y se acabó. Ok, so Y96, página 196. 196, voy a decir 196. A ver cuál es que hice ayer que salió bueno. No, pues más adelante. No estaba en la página, no, estaba en la página 202, me parece. Por ahí estoy buscando el ejercicio ya que salió interesante y no está el video. Aquí está. Una de sus así. Ya, ok. El 6. El 6, página 202. All right. Oh, qué maravilla. Funcionó el WD-40. Ya. No hay problema del borrador. Bien, y este se queda pegado. Mira qué buena gente se queda pegado. Ok, 6. Página. No. Página 202. Número 6. Número 6. Página 202, número 6. All right, yes. Hallar. Mira, esto es
malvado esto. Hallar la ecuación de la hipérbola. Hallar la ecuación de la hipérbola. Hallar la ecuación de la hipérbola. ¿Qué pasa? Por 3 menos 1. Centro en origen. ¿Ya? Ahora me están ayudando. ¿Ya? Eje transverso sobre el eje X. Horizontal. ¿Ya? Eje transverso sobre el eje X. Hipérbola horizontal. Eje transverso sobre el eje X. Hipérbola horizontal. Una de las asíntotas es esta recta. Entonces, mira, piensen bien lo que estamos haciendo. Dice, ya, primero, se supone que vamos a poder hacerlo. O sea, que esta información es suficiente. Dice, hallar la ecuación de la hipérbola. Sabemos que pasa por un solo punto, que pasa por acá. Que tiene centro acá. Que es horizontal. Que son 3 y 4 informaciones. Y me dan una de las asíntotas. O sea, parece que me dan re poco. Me dicen que es horizontal, que está centrada en el origen, que es horizontal, que pasa por un punto fijo ese que está ahí, y además me dan una de las asíntotas. Y con eso debería ser suficiente para hallar todo. Eso suena raro, ¿no es cierto? Veamos. Mira, si no es tan terrible, porque dice, me dan una de las asíntotas. Ya, una de las asíntotas es esta. Y, pero la otra entonces tiene que ser la misma, pero con el signo cambiado, ¿no? Aquí tengo la otra. Y si yo multiplico las dos asíntotas, y sabemos que esta pasa por el origen, así que la ecuación es así, x cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual 1, ¿ya? Porque es horizontal y pasa por el 0, 0. Así que esta es la ecuación que estamos buscando. Solamente falta hallar el a y el b. Y se acuerdan ustedes que si yo hago esto aquí, me da b cuadrado, x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado, b cuadrado. Y si yo factorizo esto, me va a dar esto. Entonces, significa bx menos ay por bx más ay igual a cuadrado b cuadrado. Eso es lo que tengo, ¿ya? Entonces, lo comparo con esto, ¿ya? Entonces, hay que aguantar los motores y, pues, mira, digamos, para que sea. No hay que acelerarse, porque ustedes dicen, bx más ay, y aquí tengo 2x más 3 raíz de 2. Entonces b es 2 y el a es 3 raíz de 2. Falso. No, no necesariamente. No lo sabemos. ¿Ya? No lo sabemos. Podría suceder que este B no fuera 2 y este A no fuera eso, sino que fueran eso salvo un múltiplo, un factor. O sea, por ejemplo, que este fuera 2 por 5 y este fuera 3 raíz de 2 por 5. Y aquí también hubiera un 5. Y cancelaron los 5 y se sigue permaneciendo. O sea, ¿cachai? O sea, no podía deducir eso. Ya. Pero lo que sí está claro es que el lado derecho vale a cuadrado b cuadrado. Esto sí seguro, ¿ya? Pero no sé cuánto valen a y b individualmente. Entonces, generalmente uno no sabe, como no sabe, le pone aquí un valor k. ¿Ya? Y este valor k va a ser positivo y va a ser esto, a cuadrado b cuadrado. Pero como no sabemos cuánto vale el a y el b independientemente uno del otro, le ponemos el valor k. ¿Ya? Pero hago esto porque proviene de este argumento. Y este es el argumento general. Entonces, esto es lo que es como cuando uno hace un torpedo y después ponemos un torpedo y hagamos de esta manera, como lo estamos pensando. Ok, entonces, eso. Esta va a ser la ecuación. ¿Ya? Entonces, este va a ser a cuadrado partido b cuadrado y después yo lo paso para allá y me da la ecuación de la hipérbola. Pero ¿y cuánto vale el k? Pero puse esta información, pues yo sé que pasa por 3, menos 1. Wichi bichi. Entonces pongo 2 por 3, 6, y el y es menos 1. Y 6, wait a minute, yes. Entonces aquí tengo menos 1 más.
Es una suma por su diferencia. Tiene que ser esto, una suma por su diferencia. Y aquí obtengo el valor de K. Bien, 36 menos el cuadrado de este, 9 por 2. Sí, porque tengo 3 raíz de 2 por 3 raíz de 2. 3 por 3, 9, raíz de 2 al cuadrado, 2. Ya, ok, entonces el K vale 18. Okay, 2 por 9, 18, 36, menos 18, 18. El K vale 18. Ya, lo tengo. Entonces ahora estamos listos. Oh, bien, ok. Déjese ahí para esa pizarra. Es el borrador oficial de esa pizarra. Listo, se acabó. Tiene la concesión exclusiva de esa pizarra. Ya. Ok. Y entonces ahora tengo, aquí ya sé cuánto vale el K. Y ahora multiplico. Me queda 4x cuadrado menos 18y cuadrado, porque eso es el producto de multiplicar este por este. 3 por el 9 ya lo hicimos. Menos 18 igual 18. ¿Ya? ¿Y por qué salió el mismo? Porque, bueno, porque aquí era 36 menos 18 igual 18. Por eso salió el mismo. No es una coincidencia. Todo es por los números, ¿no es cierto? Y ahora divido todo por 18. Dividí por 18. Entonces aquí abajo me queda 18 partido por 4. Por eso es 9 medio. ¿Ya? 1. Y este siempre es el A cuadrado. Así que el A es la raíz de esto. Sorry. El A es la raíz de esto. 3 sobre la raíz de 2. Eso es el A. Y el P vale 1. Entonces vieron que el B no era, no sé cuál tenía acá, o el B o el A, no me acuerdo. Pero no era lo que uno esperaba, no era que el A fuera 2 y el B fuera la raíz de 2. ¿No? Lo único que sabemos es que la proporción de ellos es la correcta. Creo que es la misma proporción, pero individualmente no se puede saber cuáles son. Entonces aquí tengo A cuadrado por B cuadrado. Me va a dar el lado derecho allá. Esto debería dar el K. Yes. ¿Y por qué no me da? Porque esto me da 9 cuartos. Pero allá yo no tenía el K, no era 9 cuartos, era 18. Bueno, ese es un teorema que se me ocurrió recién nomás, de repente es falso. Bueno, hagámoslo como está aquí, porque aquí está bien hecho. Porque simplemente evalué en el punto y allí el K y se acabó y aquí tengo la ecuación. Esa es la ecuación. Entonces, a menos que haya dividido mal, es que dividí por 18, aquí tengo 18 partido por, y entonces está bien, esto me daba 4, aquí me da 9 por 2, 18, ya, correcto, tenía 18, y después dividí por 18, y aquí tengo abajo, tengo 18, y el 4 tiene que pasar dividiendo, 18 partido por 4, 9 medio, está bien, no hay error, y este es el A cuadrado, así que y la raíz de este es esto, bien, el B vale 1, ok, lo tengo, y se acabó, y comprobemos que pasa realmente por comprobemos que realmente pasa por 3, menos 1. Entonces, si yo pongo 3 acá me da 9, entonces aquí me da 2, porque el 2 salta, ¿no es cierto? Entonces me da 9 partido por 9 medio, queda un 2, el y al cuadrado, menos 1 cuadrado, 1, 2 menos 1 igual a 1, sí, vale, ya, está centrada en el origen, ya, y una de las también funciona, todo funciona. Y ahora, ¿qué hago? Dibujo, a ver, ¿puedo dibujar esto? No me lo piden, pero lo hago de puro deportista que soy. Ya, entonces, ok, el A es, entonces aquí hallar los vértices y hallar los focos no es muy complicado porque el centro es el origen. Entonces, tengo que moverme 3 partidos por raíz de 2 unidades a la derecha. Entonces, por acá, no sé cuánto vale eso, 3 partidos por 1,41. 2 por 1,41, 2,8. Entonces, esto debe ser así como 2,3 o algo así. 2,3 será 2,3. Calculadora. Entonces, toma, calculadora.
borrar. Entonces, es 3 dividido la raíz de 2. 2,12. 2,12. Vale, 2,12. 1, 2 y 2,12. Ahí está la. Y para el otro lado la misma historia. Aquí tengo 3 partido por raíz de 2. Y por el otro lado la misma historia. Esto es minus por acá. Ahí tengo un vértice. Menos 3 partido por raíz de 2. Ok, ¿y cuáles eran las asíntotas? Aquí me la estaban dando. Entonces la asíntota es Y, hagamos esta, Y igual a 2 partido por 3 raíz de 2 X. Esto lo hice igual a 0. Entonces después paso dividiendo. Yes. Y entonces tengo raíz de 2 al cuadrado arriba. Entonces me queda raíz de 2. Raíz de 2 partido por 3. ¿Okay? Y esto, entonces, ya, y esto es lo mismo que, esto debería ser B partido por A, porque así era, ¿no? B partido por A. Yeah, 1 partido por esto, como es, estoy partiendo 3 partidos, se da vuelta, ¿está bien? Está bien, esto es lo que debería ser. Porque el B vale 1 y el A vale esto, entonces si tú haces el recíproco te va a dar cambiar. Entonces, que está aquí es, bueno, no importa cuánto sea, lo que importa es que yo tengo que medir estas unidades A y después 1. Entonces, la pendiente no es muy alta. Este número es el recíproco de 2,12, entonces, 1 partido por 2, un medio, será 5, entonces es una pendiente chica, chata. Ese era 1, entonces, este es 1, ¿no? Ya, yo quiero hacer 1 acá, altura 1, ya. Entonces, la pendiente es más chico, raíz de 2 partido por 3. Entonces, 1,41 tercios, 1,41 tercios. 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, 4,040 y tanto, 0,40 y tanto. No quiero calcularlo, pero por acá está. Entonces, quiere decir que el rectángulo es así nomás. Altura bien chica, piñufla, ¿ya? Y el A es muy grande comparado con el B. Entonces, veamos cuál es la excentricidad. E igual C partido por A. Y el C no lo calculé, pero el C era la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Ok, ya me acuerdo cuál era el E. El E era 1, raíz de 1 más B partido por A cuadrado. Entonces me da raíz de 1 más este al cuadrado. 4 novenos. Sorry, 2 novenos. 2 novenos. 2 novenos. 2 partido por 9. 9. 2 partido por 9. 2 por 9, 11 novenos. Raíz de 11 novenos debe ser de excentricidad, es chiquitita, o sea, cercano a 1. Yeah, no están. Entonces, ok, so. Gráfico. Entonces ahora. Ahí están las oblicuos. Oblicuos, ¿ya? Y los focos no lo calculé, pues los focos, ¿cuánto eran los focos? El C, ¿cuánto era el C? El C era la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, el A cuadrado era 9 medios. Y el B cuadrado 1. Entonces, es 9 medios más 1. Entonces, este compadre es la raíz de 11 medios. Yes, raíz de 11 medios, yes. Entonces, si fuera 9 sería, si fuera 9 medios sería 2,12. Entonces puede ser 2,4 o algo así. El C. El C entonces, calculémoslo porque es importante. Importante saber dónde está ubicado el C. Ya. Bueno. No necesito esto, necesito. Entonces, ¿qué necesito? 11 medios. Raíz de 5,5. Esos 11 medios, ¿no? Sí, 5,5. Igual. No 34, 234. Y este dice 1, 2.
3. Y este era 2,12. Y 2,34 está pero cerquita. Por ahí. Entonces el foco y el vértice están pero al ladito, ¿ya? Bien íntimo, ya bien cerca. Entonces, me sorprende porque la excentricidad, ¿cachai? Foco cerca al vértice, excentricidad chica. Ahí está. Salió medio afiantado el dibujo. No me lo pedían ya, pero bueno, es como el bonus track, Villapa, ¿ya? Villapa. Ese era el 6. Con una de las asíntotas obtengo la otra, obtengo el K, la ecuación, todo. Ese era el 6, ¿ya? Y hagamos otro. Hagamos otro, pero ¿de cuál? A ver. Ah, este de completar cuadrado. Hagamos uno de completar cuadrado. ¿Dónde está? Por acá. Ejemplo. Este es un ejemplo resuelto. Página 204. 204. Página 204. Ejemplo. Por ejemplo, resuelto, ¿ya? Ejemplo, porque estoy viendo borroso. A ver si, ejemplo 2. No, ejemplo, página 204, ejemplo. Which one? Este. Discutir el lugar geométrico. Discutir el lugar geométrico de la ecuación. Discutir el lugar geométrico de la ecuación 9x cuadrado menos 4y cuadrado menos 54x más 8y más 113 igual 0. 9, 4, 54, 8, 10. Eso. Discutir significa analizar, no es que se pongan a discutir acaloradamente. ¡Ay, no, si no creo que sea uno! No, hay que. Aquí dice discutir el lugar geométrico. Sí, profe, ya lo entendemos. Ya entendieron. Ok. Discutir el lugar geométrico de esa ecuación. Entonces uno dice, esta cuestión, mira, tiene los signos cambiados. 9 menos 4. Esto es seguro que no es seguro. Podría ser. Digamos que tiene grandes posibilidades de ser la ecuación de una hipérbola. Pero podría ser el caso degenerado, dos rectas que se intersectan. No lo sabemos. Y en caso de que sea una hipérbola, no está claro que sea. Mira, tiene un x cuadrado aquí. Uno dice, si es una hipérbola, debe ser una hipérbola. Si es una hipérbola, debe ser una hipérbola horizontal, porque tiene el x cuadrado aquí. Es que no sabemos, porque de repente completo cuadrado y al lado derecho me queda un negativo, un signo negativo, y tengo que cambiar todo de lugar y me queda una asíntota vertical, no horizontal. Entonces no se sabe. Entonces no hay escapatoria, hay que completar el cuadrado. X cuadrado menos 6 por 9,54. La última vez que lo chequeé así era 9,10. Estamos listos. Menos 4 y cuadrado menos, porque tengo un menos acá y me tiene que dar un más, me tiene un 2, ya seguro. 4 por 2, 8, positivo, ya, bien. Listo con estos dos. Más 113 igual 0, ya. Se la compro. Y 9x menos por 2 cuadrado, restarle lo que le estoy sumando, 9 menos 4, este es fácil, menos 1, lo que le estoy sumando, más 113 igual 0. Ya, bien. Bien. ¿Qué más pasa? Oh, yes. 9x menos 3 cuadrado menos 4y menos 1 cuadrado. Y voy a poner todos los números constantes al otro lado. De 113 me pasa negativo.
9 por 9, 81. Negativo, pasa positivo para el otro lado. Negativo, por negativo, positivo, más 4. Pasa negativo para el otro lado. Ah, ¿viste? ¿Viste que estamos mal? Porque aquí me queda un negativo, ¿viste? O sea, no estamos mal. Lo que estamos viendo es que el lado derecho salió negativo. No cero. Bien. No, como no es cero el lado derecho, no es el caso degenerado donde dos rectas que se cortan. Esto realmente es una hipérbola, pero no es horizontal. No. No es horizontal porque este número me da negativo. ¿Cuánto me da? Me da 81 menos 117. 36 negativo. 81 más 36, ¿cuánto da? 117. 81 más 36, 8 más 30, es 110, yes. Y 6 más 1, 7, 110, yes, también. 36 negativo. Entonces me da esto, 9x menos 3 cuadrado, menos 4y menos 1 cuadrado, igual negativo 36. Y recuerden que yo tengo que dejar un 1 en el lado derecho para poder hacer la ecuación canónica. Entonces voy a dividir todo por 36 negativo. Y si yo divido por 36 negativo, el signo negativo va a quedar con el x. Entonces aquí tengo x menos 3 cuadrado. Y entonces va a quedar 36 abajo, 36 dividido por 9. Un signo 36 dividido por 9, 4. 1 al lado derecho. Lo estoy dividiendo por menos 36. ¿Ah? Y aquí me quedó menos porque hice 9, o sea, este dividido por menos 36, por eso está el menos. 36 partido por 9, 4 por 9, 36, yes, correcto. Y aquí, cuando estoy dividiendo por menos 36, cambia signo, queda positivo, queda y menos 1 cuadrado. Y aquí tengo, abajo tengo 36 partido por 4, 9. Y esta es la ecuación canónica. Entonces no era horizontal la hipérbola, era vertical. ¿Y cuánto vale el A? El A siempre desaparece acá. 3. ¿Y cuánto vale el B? 2. ¿Ya? Y si tengo esos datos, entonces puedo obtener todo lo demás. Ya. Centro. 3,1. 1, 2, 3. 1. 3,1. Centro. Yo tengo el centro. 3,1. 3 para X. 1 para Y. Y es vertical. Vertical. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ubiquemos. Dibuja primero. Sugerencia. Dibujar primero las asíntotas. Dibujar primero las asíntotas. Ya sé que ambas asíntotas van a pasar por este punto. Ese es el centro. Y como es vertical, el A se mide verticalmente. O sea, el A es 3 unidades hacia arriba, porque recuerden que el A es la distancia del centro a los vértices. Y como es una hipérbola vertical, los vértices están en una recta vertical. Entonces tengo que sumar 3 unidades hacia arriba, porque eso es lo que vale el A. So, tengo que ir al 2, 3, 4. Tengo el uno de los vértices. ¿Ok? Yes. Y ahora bajar. Y ahora, de aquí del centro, bajar a unidades para hallar al otro vértice. Y el A era 3. Entonces tengo que bajar al menos 1, menos 2. Right? No, wait a minute. 3. 1. Aquí hay 1. Aquí hay 2. Aquí ya está bien. Lo que pasa es que mis marcas están como siempre, esta es muy chica comparada con esta. Según está más mala puntería. 1. Por ahí sí, de la compra. Ya, ok, ahí está el otro vértice. Yes. Pero yo no estaba buscando tanto, yo buscaba graficar mi rectangulito. ¿Y B? ¿Cuánto es el B? 2. Entonces, 3, 4, 5.
5, 2. 2 unidades para acá. 2 unidades. Bajar, 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 hasta acá. Okay. Y después 2 unidades para el otro lado, hasta el 1. Ya, ahí ubiqué mi rectángulo mágico. Vértice, vértice, rectángulo, rectas. Otra. Maravilla, maravilla, maravilla. Ok, so, focos. ¿Dónde están los? Bueno, ya tengo los vértices, ¿no es cierto? Tengo el P, que era el 3,4. 3,4, porque es el centro más A unidades. ¿Okay? El A. El otro vértice va a ser, aquí, de prima, va a ser 3,1 menos 3. O sea, H como acá, más menos A. Entonces este que está aquí, por eso es 3, menos 2. Okay, este es el otro vértice, de prima. Ok, ¿qué pasa con los focos? Ah, pero es que tengo que hallar el C primero. El C es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Raíz de 13. Feo el número. Raíz de 13. ¿Ya? Entonces el foco es 3 y aquí el centro más raíz de 13. HK más C. F' es el otro, ¿no? Raíz de 13. Y la raíz de 13 no sé cuánto va a dar. 4 por 4 es 16. 3 por 3 9. El 9 está a medio camino, entonces esto debe ser 3,40 y tanto. 3,40 y tanto. 3,6 parece. 3,6. Ya te la compro, te creo. 3,6. 3,6. 3,6. Ese 3,6 ese. Entonces esto es 4,6. Entonces esto es tan chico. Oye, porque este al cuadrado es 9 y este al cuadrado es 13. Sí, no está muy lejos. Entonces, este es 5 y el otro dijo que era 4,6. Por acá. Por ahí es F. Y aquí va a haber algo similar. No me preocupo de los detalles. Ya, ok, y la excentricidad es C partido por A. Ok, y 3,6 partido por 3, 1,2. Más menos, 1,2, poquito. Entonces, ya, ahí más menos, ¿ya? Eso. ¿Y qué más me falta? No sé, tengo la ecuación, tengo el A, el B, tengo el C, la excentricidad. Las ecuaciones de las rectas. Pero es que eso se hace aquí. Ya, entonces, bueno, no importa, pues Y menos H igual más menos A partido por B, porque es vertical. A partido por B. A partido por B. 3 menos X menos H, 3. Ahí están las ecuaciones de las asíntotas, ¿ya? A partido por B, porque es vertical, no B partido por A, porque B partido por A es cuando es horizontal. ¿Ok? Y Taylor, listo. Eso. Ya discutimos todo. ¿Ya? Una interesante discusión. Esto, ¿ya? Y el día lunes hacemos más ejemplos de lo que ustedes quieran, ¿ya? Y el martes también. Y el miércoles de la prueba y ahí se acaba el curso, ¿ya? Ha sido una maratón. ¿Ok? Nos vemos. No, profe, nos vemos. Nos vemos el lunes. Ah, pero,